Nos encontramos en Hawái, un archipiélago conocido por sus playas paradisíacas y su estilo de vida apacible. Sin embargo, tras esta imagen idílica, se esconde una realidad mucho más dura: la crisis de las personas sin hogar. A pesar de su apariencia de postal perfecta, miles de personas en Hawái viven sin un techo, enfrentándose a dificultades económicas, desastres naturales y un sistema que muchas veces parece incapaz de responder eficazmente. En 2019, Hawái contaba con aproximadamente 6.53 personas sin hogar. Para 2024, la población sin techo en todo Estados Unidos había aumentado un 18%, y Hawái no ha sido la excepción. Las tiendas improvisadas, las familias desplazadas por incendios forestales y el creciente número de personas sin hogar en las calles contrastan fuertemente con el espíritu Aloha que ha caracterizado históricamente a estas islas. Nos enfrentamos a una crisis que exige atención urgente. Ha llegado el momento de examinar a fondo sus causas, las respuestas gubernamentales y las posibles soluciones ante una problemática que ya no puede seguir siendo ignorada. Imagine caminar por las vibrantes calles de Honolulu en un día soleado. El aroma del mar se mezcla con la fragancia de las flores de hibisco, mientras el ritmo pausado de la vida isleña lo envuelve por completo. Uno podría pensar que se encuentra en una escena sacada de un documental turístico, pero basta doblar una esquina para que la imagen cambie drásticamente. En lugar de cocoteros y playas vírgenes, se extienden filas de tiendas improvisadas sobre las aceras. No se trata de campistas bajo las estrellas, sino de personas sin hogar, que no tienen otro lugar al que ir. Hawái, tradicionalmente asociada con la idea del paraíso, hoy enfrenta una de las crisis de personas sin hogar más severas y persistentes del país. Desde las bulliciosas calles de Honolulu hasta las comunidades de Maui, que aún intentan recuperarse de recientes desastres, la falta de vivienda se ha convertido en una realidad ineludible en este llamado Estado Aloha. Los datos son alarmantes. En 2019, se reportaron unas 6.53 personas sin hogar, lo que equivalía a la tasa per cápita más alta de Estados Unidos: 46 personas sin techo por cada 10 habitantes. Esta cifra superaba con creces el promedio nacional de 17 personas por cada 10 para 2024, con más de 770 personas sin hogar en todo el país. Se estima que la situación en Hawái también ha empeorado. Aunque los datos oficiales aún se están consolidando, algunas fuentes no verificadas hablan de un aumento del 87% en los últimos años, reflejo de una crisis que se agrava cada día. Quienes viven en las calles de Hawái representan una población diversa, cada uno con su historia particular. Muchos son residentes locales que han sido desplazados del mercado inmobiliario debido al elevado costo de vida y al precio desorbitado de la vivienda. En 2023, el precio medio de una casa en Honolulu superó el $1.000.000, posicionando a la ciudad entre los mercados más caros del país. Para muchas familias trabajadoras, la propiedad se ha vuelto inalcanzable y el alquiler simplemente insostenible. Otros son migrantes que llegaron a Hawái con la esperanza de alcanzar el sueño americano, pero se encontraron con una realidad mucho más cruda. Barreras idiomáticas, acceso limitado al empleo y escasez de viviendas asequibles los han dejado atrapados en un ciclo de pobreza e inestabilidad. Los recientes desastres naturales han intensificado aún más la situación. Los incendios forestales que azotaron Maui en 2023 dejaron a miles de familias sin hogar. Comunidades enteras fueron arrasadas por las llamas, obligando a los sobrevivientes a refugiarse en albergues temporales o a vivir en tiendas mientras intentan reconstruir sus vidas. Se estima que al menos 1 viviendas fueron destruidas, sumando aún más personas al creciente número de personas sin techo. Este mosaico humano, tan variado como vulnerable, dibuja una realidad desgarradora que dista mucho de la imagen idealizada de Hawái. Playas de postal, cultura vibrante y una atmósfera de tranquilidad conviven con una crisis humanitaria visible en cada calle. Más allá de sus implicaciones sociales y humanas, el impacto económico de esta crisis también es considerable. El turismo, pilar fundamental de la economía local, se ve afectado cuando los visitantes se encuentran con escenas de precariedad en lugar del entorno prístino que esperaban.
La tensión entre preservar la imagen de Hawái como destino turístico y abordar con seriedad la creciente crisis de personas sin hogar se ha convertido en uno de los mayores desafíos del estado. ¿Cómo puede Hawái mantener su reputación internacional como paraíso vacacional, al tiempo que afronta la dolorosa realidad de que miles de sus residentes carecen de un hogar? Esta es una de las preguntas más complejas que el estado debe responder, en un momento en que la crisis ya no puede ser ignorada. La crisis de personas sin hogar en Hawái no es un fenómeno reciente ni producto de una única causa. Es el resultado de una interacción compleja entre múltiples factores, muchos de los cuales se han acumulado a lo largo de los años. Para comprender verdaderamente cómo el Estado ha llegado a esta situación, es necesario analizar en profundidad las causas estructurales: el altísimo costo de vida, la grave escasez de viviendas, las presiones económicas y los desafíos medioambientales. En primer lugar, el costo de vida en Hawái es uno de los más elevados del país. En Honolulu, el alquiler medio de un apartamento de una habitación superaba los $2.2 mensuales en 2024. Si se consideran además los gastos en alimentación, atención médica y otras necesidades básicas, no es sorprendente que muchos residentes luchen por llegar a fin de mes. Según un informe de 2023 de la National Low Income Housing Coalition, una persona necesitaría ganar $22 por hora para alquilar un apartamento de 2 habitaciones en Hawái, sin que ello represente una carga económica. Sin embargo, el ingreso medio por hogar en el estado ronda los $80 anuales, una cifra que no cubre adecuadamente las necesidades de muchas familias. Para quienes viven con ingresos fijos o salarios mínimos, un retraso en el pago o una emergencia médica pueden ser suficientes para caer en situación de calle. La vivienda, o mejor dicho, la falta de vivienda, es otro factor central en esta crisis. El suelo en Hawái es limitado, y la demanda de viviendas supera con creces la oferta. El parque habitacional del estado está restringido por estrictas leyes de urbanismo, regulaciones medioambientales y elevados costos de construcción. En 2022, la Corporación de Finanzas y Desarrollo de Vivienda de Hawái reportó un déficit de más de 60 viviendas asequibles. Esto ha generado un escenario en el que solo los más acomodados pueden permitirse comprar o alquilar en determinadas zonas del estado. Para el resto, las opciones se reducen a vivir en condiciones de hacinamiento o enfrentar la dura realidad de no tener un hogar. Además, el incremento en los costos de construcción, provocado por la escasez de mano de obra y problemas en la cadena de suministro, ha dificultado aún más la edificación de nuevas viviendas, agravando el problema. Los desastres naturales también han tenido un impacto considerable. Hawái está familiarizado con incendios forestales, inundaciones y tormentas que pueden devastar comunidades enteras. Por ejemplo, los incendios en Maui en 2023 destruyeron miles de viviendas, obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, estos incendios dejaron a cerca de 4 personas sin refugio. La frecuencia e intensidad creciente de este tipo de desastres, exacerbadas por el cambio climático, dificultan la recuperación y la reconstrucción. En un estado como Hawái, donde el mercado inmobiliario ya está tensionado, el impacto de estas catástrofes puede llevar a personas y familias vulnerables al borde del colapso. La presión económica también desempeña un papel clave. La inflación ha afectado profundamente a los habitantes de Hawái. En 2024, el estado registró una tasa de inflación del 2,9%. Aunque este valor se sitúa dentro del promedio nacional, el efecto es particularmente grave en Hawái, donde casi todo, desde alimentos hasta combustible, debe ser importado. Esto se traduce en precios más altos que en la mayoría de los estados continentales, obligando a los residentes a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos simplemente a sobrevivir. Según un informe del Economic Research Organization de la Universidad de Hawái, la inflación y el elevado costo de vida han dificultado aún más que la población pueda ahorrar o recuperarse de imprevistos financieros, dejando a muchas personas a una sola crisis económica o de salud de quedarse sin hogar. La migración también ha influido en el agravamiento de esta crisis.
Personas procedentes de otras partes de Estados Unidos o incluso del extranjero se sienten atraídas por la belleza natural y el estilo de vida relajado de Hawái. Sin embargo, muchas llegan con expectativas poco realistas respecto al costo de vida y sin una preparación adecuada para enfrentar la dureza del entorno económico. Esta afluencia de nuevos residentes ejerce presión adicional sobre recursos e infraestructuras ya limitados, contribuyendo al hacinamiento y al incremento en los precios de la vivienda. Finalmente, los problemas de salud mental y el abuso de sustancias son comunes entre las personas sin hogar en Hawái. Según datos de 2024, cerca del 30% de las personas sin hogar en el estado sufre algún trastorno de salud mental y aproximadamente el 20% presenta problemas de adicción. Sin acceso adecuado a servicios de salud mental y tratamiento de adicciones, estas personas quedan atrapadas en un círculo vicioso de pobreza y marginación del que resulta extremadamente difícil salir. En resumen, la situación de las personas sin hogar en Hawái es consecuencia de una combinación de desigualdad económica, escasez habitacional, desastres naturales y desafíos en materia de salud pública. Abordar esta problemática requerirá un enfoque integral, que incluya la construcción de viviendas asequibles, la ampliación de los servicios sociales y la implementación de políticas orientadas a atacar las causas estructurales de la pobreza. Sin embargo, ante una situación que se agrava cada día, la pregunta sigue siendo: ¿qué se puede hacer para evitar que esta crisis se profundice aún más? Cuando se trata de abordar la crisis de personas sin hogar en Hawái, tanto el gobierno estatal como el federal han intentado actuar, aunque no todas las medidas han dado los resultados esperados. En 2023, el gobernador Josh Green, médico de profesión y político conocido por su estilo decidido, declaró el estado de emergencia en materia de vivienda. Su objetivo era claro: reducir la burocracia y acelerar la construcción de refugios temporales y unidades de vivienda asequible en todo el archipiélago. La propuesta era ambiciosa: construir refugios en cuestión de semanas en lugar de años, y simplificar los procesos de permisos para agilizar el desarrollo habitacional. En teoría, representaba un cambio de rumbo significativo, especialmente después de que los incendios forestales en Maui dejaran a miles de personas sin hogar. Sin embargo, el plan enfrentó obstáculos rápidamente. Organizaciones como la ACLU y el Sierra Club expresaron su preocupación por los derechos de las comunidades locales y el posible daño ambiental. Argumentaban que acelerar el proceso de construcción podía ignorar la participación ciudadana y amenazar ecosistemas frágiles, como las cuencas hidrográficas que mantienen verdes las islas. Hacia finales de 2023, un tribunal falló a favor de estas preocupaciones, suspendiendo el estado de emergencia y dejando al gobernador Green y a su equipo en una situación complicada, mientras miles de personas seguían sin techo. Esto no significa que todos los esfuerzos hayan sido en vano. Existen algunos significativos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, ha desempeñado un papel clave mediante la provisión de vales de asistencia para el alquiler, considerados como salvavidas para muchas familias ante el alza de precios. En 2023, HUD informó que más de 424 hogares en todo el país lograron salir de la situación de calle gracias a estas medidas, y Hawái también ha registrado progresos. Tan solo el mes pasado, HUD anunció un aumento del 15% en la capacidad de albergue en Honolulu, con la incorporación de 200 camas adicionales para hacer frente a la creciente demanda. La financiación también ha aumentado. En 2023, el Congreso asignó $3.633 millones a programas destinados a personas sin hogar, una porción significativa de los cuales fue canalizada hacia Hawái para apoyar iniciativas como asistencia para el alquiler y equipos de intervención comunitaria. A marzo de 2025, se discutía una nueva propuesta en el Congreso para agregar $200 millones al presupuesto del año fiscal 2024-2025. Sin embargo, con negociaciones presupuestarias aún en curso, el destino de estos fondos permanece incierto. Los servicios sociales también están en marcha, con un enfoque en atacar las causas más profundas de la crisis.
Desde principios de 2024, los programas financiados por el Estado han intensificado los servicios de asesoramiento y capacitación laboral, centrados en aproximadamente el 30% de la población sin hogar que enfrenta problemas de salud mental o adicciones. Un informe de enero de 2025 del Departamento de Servicios Humanos de Hawái indicó que, solo en Oahu, los equipos móviles de intervención realizaron 1.2 acciones durante el último trimestre, conectando a personas con programas de rehabilitación o tratamiento terapéutico. A nivel federal, el programa Continuum of Care, iniciado bajo la administración Trump y mantenido durante el gobierno de Biden, asignó $25 millones a Hawái en 2024 para este tipo de esfuerzos. No obstante, la realidad es que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. En muchos casos, se asemejan a colocar una venda sobre una herida profunda o a enyesar una pierna rota en lugar de practicar la cirugía necesaria. Los refugios se llenan más rápido de lo que pueden ser construidos. Los vales de alquiler se agotan a mitad de año, y las listas de espera para recibir asesoramiento se extienden hasta el verano de 2025. Si bien se ha avanzado, el progreso es lento, mientras que la situación en Hawái exige una respuesta rápida y contundente. Si las medidas actuales del gobierno no logran abordar de manera definitiva la crisis de personas sin hogar en Hawái, entonces cabe preguntarse, ¿qué podría marcar una diferencia real? Es momento de considerar ideas audaces pero factibles, porque este paraíso merece soluciones sostenibles. En primer lugar, Hawái necesita construir viviendas asequibles, y no unas pocas, sino muchas, y de forma inmediata. Actualmente, el Estado se encuentra limitado por leyes estrictas de uso del suelo, costos de construcción elevados y escasez de espacio disponible, lo que convierte cualquier nuevo proyecto habitacional en una tarea casi imposible. Pero imaginemos esto: flexibilizar las normativas urbanísticas lo suficiente para permitir que los desarrolladores puedan operar con mayor agilidad, colaborar con empresas privadas para compartir los costos y aprovechar terrenos públicos sin uso, como los muchos lotes vacíos que aún pueden encontrarse en Oahu o Maui. Imaginemos un esfuerzo capaz de entregar 5 unidades de vivienda asequible para el año 2027. Una meta discutida recientemente en la reunión del Consejo Municipal de Honolulu en febrero de 2025. No se trata de un objetivo inalcanzable, sino de una meta posible si se reducen los trámites burocráticos y se adoptan estrategias creativas, incluso ofreciendo incentivos fiscales a los constructores. El financiamiento es otra herramienta que debe utilizarse con decisión. En marzo de 2025, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Honolulu seguía superando los $2 mensuales, una carga descomunal para cualquier persona con ingresos limitados. ¿Por qué no ampliar los subsidios al alquiler? Aumentar la asistencia financiera permitiría cubrir hasta la mitad del costo del alquiler para familias de bajos ingresos, reduciendo drásticamente su riesgo de quedar sin hogar. O incluso ir más allá, imponer límites a los aumentos anuales de alquiler que muchos propietarios imponen. Algunos expertos han propuesto programas piloto de ingreso básico, similares a los que California probó en 2024, ofreciendo $500 mensuales a hogares en situación de riesgo en Hawái, donde una barra de pan puede costar hasta $6. Debido a los costos de transporte, esa suma puede representar la diferencia entre la estabilidad y la calle. Los desastres naturales también deben formar parte del análisis. Los incendios forestales en Maui, en 2023, fueron una llamada de atención, destruyendo más de 2 viviendas y dejando a muchas familias aún en proceso de reconstrucción. ¿Qué ocurriría si el Estado invirtiera en infraestructuras más resistentes? Por ejemplo, techos a prueba de tormentas, materiales ignífugos y sistemas de alerta temprana eficaces, como las sirenas mejoradas que comenzaron a probarse en Maui en enero de 2025. Si bien el costo estimado para reforzar toda la infraestructura estatal asciende a $1.2 millones en una década, resulta más eficiente que gastar sumas multimillonarias en la recuperación cada vez que ocurre una catástrofe. En este contexto, la prevención es clave. La reintegración social también merece especial atención.
un número significativo de personas sin hogar, alrededor del 30%, según las últimas estadísticas de Hawái, enfrenta problemas de salud mental o dependencia de sustancias. Para ellos, un simple techo y buenas intenciones no bastan. Imaginemos centros integrales en zonas como Waikiki o Hilo, donde una persona pueda acceder a una habitación, una cita médica y una oportunidad laboral en un mismo lugar. Se trataría de centros de esperanza de 500 metros cuadrados, dotados de consejeros, orientadores y asociaciones con organizaciones locales como el Banco de Alimentos Aloha Harvest, que ha suministrado alimentos a miles de personas desde principios de 2025. Un programa piloto en Kapolei ya ha implementado 50 espacios de este tipo y está arrojando resultados prometedores. ¿Por qué no ampliarlo a nivel estatal? Por último, no se debe subestimar el papel de las organizaciones comunitarias, las iglesias y, sí, incluso de los grandes conglomerados turísticos como Hilton. Imaginemos hoteles que donan habitaciones vacías durante la temporada baja, cuando el turismo en Hawái cae alrededor de un 10% en otoño, o residentes que abren sus garajes como refugios temporales. Esta sinergia entre el compromiso ciudadano y la capacidad del sector privado podría aliviar la crisis mientras se implementan soluciones estructurales de mayor alcance. Estas ideas no deben considerarse parches temporales, sino planos para construir un futuro en el que Hawái no solo brille ante los turistas, sino también proteja y eleve a quienes llaman hogar a estas islas. Hablemos de la red de seguridad social, ese conjunto de programas que se supone debe evitar que las personas caigan al vacío. En Hawái, esta red incluye iniciativas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, TANF, que proporciona ayuda económica, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNEP, que entrega cupones de alimentos, y Medicaid, que cubre la atención médica. En teoría, todo esto suena bien, pero la realidad es más compleja. A marzo de 2025, estos programas siguen existiendo, pero muestran signos evidentes de deterioro. Basta con revisar los criterios de elegibilidad. Podría pensarse que obtener ayuda mientras se duerme en la calle sería sencillo, pero el proceso es un laberinto. ¿No tiene identificación? Queda fuera. ¿Olvidó presentar un formulario? Deberá empezar de nuevo. Un informe de enero de 2025 del Departamento de Servicios Humanos de Hawái reveló una realidad alarmante. Casi el 40% de la población sin hogar del estado no accede a estos beneficios, en la mayoría de los casos porque no puede demostrar su residencia o superar los trámites burocráticos. Es una paradoja. Quienes más necesitan apoyo son precisamente quienes quedan excluidos del sistema. Sin embargo, cuando estos programas funcionan, marcan una diferencia significativa. SNAP es un buen ejemplo. El año pasado, brindó asistencia alimentaria a más de 150 residentes de Hawái, ayudando a contrarrestar el aumento del precio de productos básicos, como la leche, que puede costar hasta $10 el galón debido a los costos de transporte entre islas. Programas de subsidio de vivienda como la Sección 8 permiten que familias mantengan un techo. Según HUD, hasta febrero de 2025 había 1.2 vales de alquiler activos en el estado. Medicaid también desempeña un papel crucial, cubriendo los gastos médicos de los más vulnerables. Un aspecto fundamental para quienes viven en condiciones precarias y expuestos a enfermedades. Pero hay un problema persistente. La atención a la salud mental y a las adicciones, que afecta a aproximadamente un tercio de las personas sin hogar, no recibiendo la atención que requiere. Las clínicas están saturadas, y el tiempo de espera para recibir asesoramiento psicológico en Honolulu puede llegar hasta 3 meses, como ocurrió durante el invierno pasado. Las camas en centros de rehabilitación son más escasas aún que las viviendas asequibles. La capacitación laboral también presenta deficiencias. El programa estatal WorkWise capacitó a 300 personas en 2024, principalmente para empleos en el sector servicios, pero esta cifra es insuficiente frente a la magnitud del problema, sobre todo cuando el turismo, la principal actividad económica, ofrece sueldos promedio de apenas $15 por hora. La financiación representa otro cuello de botella.
Hawái depende en gran medida de los fondos federales. Solo el programa Medicaid costó $3 millones en 2024. Sin embargo, con las disputas presupuestarias en Washington, D.C., a inicios de 2025, estos fondos corren el riesgo de ser recortados. Además, la coordinación entre las agencias estatales y los condados es limitada, lo que genera vacíos en la entrega de ayuda. Por ejemplo, 500 familias en Oahu fueron excluidas del programa SNAP durante el otoño pasado por un fallo técnico. Y la orientación general de los programas también es cuestionable. Medidas puntuales como emitir cheques de $200 o repartir cupones por un mes constituyen una solución estructural. Son apenas pausas momentáneas. ¿Qué pasaría si cambiáramos el enfoque? Por ejemplo, incrementar la asistencia directa a grupos vulnerables, como los 1 adultos mayores sin hogar registrados en la última encuesta realizada en Maui. Simplificar el proceso de inscripción mediante equipos móviles de asistencia. Un programa piloto ya está ayudando a 200 personas en Hilo a través de este enfoque. O construir centros integrales que combinen vivienda, atención médica y acceso a empleo. No se trataría solo de una red de seguridad, sino de una escalera que permita a las personas salir del ciclo de la precariedad. Ahora, levantemos la mirada más allá de las costas de Hawái y observemos el panorama general, porque lo que ocurre aquí no es un fenómeno aislado. Al 13 de marzo de 2025, Estados Unidos atraviesa una situación marcada por el caos político y la inestabilidad económica. Y la crisis de personas sin hogar en Hawái se encuentra justo en el ojo del huracán. El 20 de enero de 2025, la nueva administración federal inició su mandato con medidas contundentes en materia migratoria. Hablamos de deportaciones masivas y un endurecimiento sin precedentes en el control fronterizo. En Hawái, esto representa un asunto especialmente delicado. Una parte significativa de la población sin hogar está compuesta por inmigrantes indocumentados, en su mayoría provenientes de naciones del Pacífico como Micronesia, con vínculos históricos y jurídicos con EEUU a través de tratados. Las redadas de ICE, iniciadas a finales de febrero en ciudades como Honolulu, podrían reducir los números de personas sin hogar, pero ¿a qué costo? Familias separadas, niños enfrentando la supervivencia solos. Se está gestando una tormenta humanitaria, y líderes locales como el gobernador Josh Green han expresado abiertamente su indignación. En el plano económico, las perspectivas tampoco son alentadoras. La inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de la población, con una tasa del 2,9% en diciembre de 2024, según el índice CPI, mientras que las tasas hipotecarias permanecen elevadas, en torno al 6,85%, asfixiando el mercado inmobiliario a nivel nacional. Hawái sufre este impacto de forma aún más severa. Los costos de transporte se incrementaron un 8% desde enero de 2025 debido a interrupciones en la cadena de suministro global. Todo, desde el arroz hasta el alquiler, se ha encarecido en las islas. La economía estadounidense se tambalea. Analistas de CNBC, esta semana, estimaron una probabilidad del 40% de recesión para el otoño. Una predicción que ha puesto en alerta al Congreso. Al 12 de marzo, se reportaba que el equipo de Trump consideraba recortar hasta un 10% del presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, NOMEUSEUEDI, para compensar una nueva ronda de recortes fiscales, una medida que podría debilitar gravemente los programas para personas sin hogar en Hawái. Menos vales de alquiler. Refugios más saturados. El gobernador Green ha advertido que esto podría empujar a 1,000 personas más a las calles antes de que termine el año. También está la apuesta energética del gobierno, con un impulso a la producción petrolera a niveles récord gracias a plataformas operando al máximo en Texas. El precio de la gasolina ha bajado a $3,50 por galón en todo el país durante este mes, pero en Hawái, el costo sigue siendo de $4,80 debido a los retrasos en el transporte. Es un alivio menor, no una solución, para una economía insular que sigue hundida por sus costos estructurales.
En medio de este desorden nacional, polarización política, presupuestos tensos, Hawái se ve obligada a resistir una batalla local con una mano atada a la espalda. Y ahora, permítanme hablar con sinceridad. Es momento de dejar de lado las cifras por un instante y compartir lo que llevo dentro. La crisis de personas sin hogar en Hawái no es simplemente una estadística en una hoja de cálculo. Para mí, es algo profundamente personal, y apostaría que para ti también, si alguna vez has caminado por estas islas o has soñado con sus costas. Esto no es un problema aislado, sino una grieta visible en los cimientos de algo más grande, un indicio de que el sistema en todo el país está dejando caer a demasiadas personas. ¿Cómo puede un lugar tan hermoso albergar tanto sufrimiento? Creo que todos nosotros, gobiernos, comunidades, tú y yo tenemos la responsabilidad de ayudar a sanar esta herida. La red de seguridad social está desgastada, atrapada en reglas confusas y listas de espera interminables, cuando en realidad debería ser una cuerda firme a la que uno pueda aferrarse sin tener que luchar. En cuanto a los desastres naturales, Hawái está literalmente sobre un polvorín: incendios forestales, tormentas, huracanes. He visto las cicatrices que dejó el fuego en Maui, y duele ver a las familias que apenas están comenzando de nuevo. No podemos reconstruir desde cero una y otra vez. Necesitamos viviendas resistentes, planes de prevención sólidos y sistemas de alerta que funcionen antes de que el humo se levante. Si permitimos que esta situación continúe, no solo estaremos perdiendo números, estaremos perdiendo el pulso de Hawái. He hablado con habitantes locales, personas que han vivido aquí toda su vida, que temen que sus hijos ya no puedan permitirse seguir en estas islas. Yo quiero que Hawái prospere, no que apenas sobreviva, pero para lograrlo, se necesita valentía por parte de quienes lideran, y también pasión y compromiso por parte de todos nosotros. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? La crisis de personas sin hogar en Hawái es una tormenta perfecta de costos de vida desbordados, desastres naturales y un sistema bajo presión constante, agravado por un contexto nacional volátil. En 2025, el gobierno intenta responder con vales de vivienda, albergues temporales y algunos miles de millones de dólares, pero no es suficiente. La red de seguridad social está llena de agujeros, y las soluciones que propuse, más viviendas, mejor asistencia, resiliencia ante desastres, necesitan ser puestas en práctica, no solo discutidas. La política y la economía nacional seguirán siendo factores imprevisibles, capaces de impulsar a Hawái hacia adelante o de arrastrarla hacia atrás. Pero esto no es un callejón sin salida. Con acciones valientes y el espíritu resiliente del pueblo hawaiano, el Estado puede recuperar su promesa, pero no sucederá por accidente. Requiere compromiso, requiere decisión. La próxima vez que pienses en Hawái, no imagines solo sus playas. Piensa en las personas que luchan por llamar hogar a este lugar. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si te conmovió esta historia, dale me gusta. Comparte tus pensamientos abajo y suscríbete para más historias que revelan la realidad de lugares como este. Hasta la próxima. Aloha.